Durante las últimas 3 décadas, el estudio de la lesión de los ligamentos cruzados ha concitado gran interés científico. Esto ha generado un enorme conocimiento en las técnicas de reconstrucción, la histología y los estudios biomecánicos, generando grandes avances en el campo de la técnica quirúrgica. Quienes nos dedicamos a la medicina deportiva diariamente nos vemos enfrentados a una gran cantidad de pacientes que consultan por roturas del ligamento cruzado anterior. Necesitamos pues tener un bagaje científico que nos acerque a la utilización de la mejor técnica quirúrgica a emplear, asociado a ello a un protocolo de rehabilitación lo más personalizado posible que haga que el paciente en poco tiempo logre su recuperación completa. Todo eso como objetivo de evitar las graves consecuencias de la inestabilidad crónica de la rodilla. Desde la época de los años 70, el incremento de la reconstrucción de los ligamentos cruzados ha ido en aumento, de acuerdo se ha incrementado el número de deportistas. Esto ha generado un mayor universo de pacientes potenciales y esto también ha generado un mayor estudio y un mayor seguimiento de estos pacientes. Numerosos son los estudios biomecánicos, histológicos, que avalan que el hecho de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior estabiliza adecuadamente la rodilla. En la época de los años 90, la estandarización de las técnicas quirúrgicas concita y masifica el interés de los cirujanos en aprender y desarrollar esta técnica, aumentando el número de pacientes operados y con ello también aumentando el número de gente analizada en los estudios. Se obtuvieron excelentes buenos resultados en el 90% de los pacientes, lográndose una estabilidad de la rodilla en forma bastante adecuada en el plano anteroposterior. Conforme llega el nuevo siglo, nuevos conceptos son analizados y ya no solo se habla de una reconstrucción que dé estabilidad en el sentido anteroposterior, sino también en los sentidos rotacional de la rodilla. Ello lleva a doctores como el Dr. Freddy Fu y William Clancy a realizar nuevos tipos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior a través de ya no una técnica como se utilizaba de tipo transtibial, sino que una técnica ahora fijada en la anatomía del paciente. Donde uno tiene que ir a posicionar los túneles es en la ubicación donde medianamente están ubicados en la anatomía. El túnel tibial se realiza en una posición bastante más anterior que la técnica clásica y el túnel femoral debe ser ubicado en una posición más baja y anterior, lo cual permite una estabilidad anteroposterior satisfactoria y excelente, pero también se asocia a una estabilidad rotacional. Los estudios demuestran que la estabilidad rotatoria de estos pacientes, tanto estudios computacionales como estudios hechos a través de maniobras clínicas como el pivot test, logran una estabilidad bastante superior a la técnica clásica. En relación a la técnica, debo comentarles que lo hacemos con la mesa extendida, lo cual nos da mayor facilidad. Los injertos pueden ser tomados desde el tendón patelar o el semitendinoso gracili. Eso se mantiene de la misma forma que en las técnicas clásicas. Lo que sí vamos a observar ahora es la ubicación del portal femoral, del túnel femoral. El túnel femoral es realizado en una posición más baja y anterior y la colocación del injerto va a depender del tipo de injerto. Podemos poner a través de tornillos interferenciales o a través de la técnica llamada endo-bottom. A nivel tibial vamos a utilizar un portal que es básicamente similar, pero la salida a nivel articular es bastante más anterior a nivel de la espina tibial, lo que ocasiona que el neoligamento quede en una posición más recostada y más oblicua, lo cual genera mayor estabilidad en el sentido rotacional. Hoy en día la traumatología no concibe la rehabilitación sin la presencia de los kinesiólogos. Estos, debido a su alto grado de capacidad, tendrán a su cargo todo este proceso que llevará a los pacientes a obtener el éxito terapéutico deseado. Para lograrlo, es imprescindible contar con un marco de referencia teórico y con un protocolo capaz de sintetizar al máximo el uso de las técnicas y los periodos en que las debemos utilizar. En efecto, la precocidad en la utilización de estos protocolos a que van a ser sometidos los pacientes con ligamento cruzado anterior operado deben considerar los siguientes aspectos.
El diseño del protocolo elegido debe estar de acuerdo con las patologías asociadas a la lesión. No es lo mismo una ruptura del ligamento cruzado anterior puro con el mismo ligamento con una fractura condral asociada a un menisco roto. Cada protocolo es particular para cada paciente y debe estar en directa relación con las patologías asociadas. Los objetivos inmediatos deben tener como fundamento el conocimiento acabado de la biomecánica de la articulación de la rodilla. Resulta fundamental conocer las distintas articulaciones, sus movimientos y la relación que debe existir entre ellas. Siempre se debe tener en cuenta los trabajos específicos para las estructuras remanentes. Recordar que es solo una articulación la que está limitada. El resto de las estructuras del aparato locomotor debe, dentro de lo posible, seguir entrenándose. El retorno a la actividad física debe estar inserto en la rehabilitación, ya que el paciente sometido a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior debe permanecer largos periodos sin realizar actividad física o deporte. Los protocolos actuales persiguen que el individuo a lo menos realice el mismo tiempo de actividad aeróbica controlada en un gimnasio y supervisado por un kinesiólogo que el que le destinaba a su deporte. Se debe considerar siempre el restablecimiento normal de los rangos articulares. Las limitaciones articulares lo único que logran son limitaciones funcionales que se traducen en una serie de alteraciones en las actividades de la vida diaria. La capacidad elástica de los grupos musculares de la articulación de la rodilla debe ser óptima. En efecto, debe lograrse el máximo de elasticidad de las estructuras músculo-tendinosas relacionadas con las distintas articulaciones del cuerpo y en especial con la articulación de la rodilla. El profesional responsable y a cargo de la rehabilitación de esta reconstrucción del ligamento cruzado anterior debe conocer pruebas de estabilidad articular, así como el conocimiento de pruebas funcionales de los distintos grupos musculares presentes en la articulación de la rodilla. Numerosos protocolos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior se basan en la observación clínica de los pacientes, pero cada uno de ellos es un ente individual. Es así como el dolor, la estabilidad articular y el movimiento de la articulación son fundamentales a la hora de establecer la elección de una técnica para lograr un objetivo dentro del protocolo elegido. Pero ¿cuáles son los conceptos básicos de un protocolo en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Movilización precoz de la articulación de la rodilla, flexión, extensión y movilización patelar. Los protocolos precoces proponen que la extensión de la rodilla debe conseguirse a más tardar a la tercera semana de la cirugía y que la flexión máxima debe obtenerse a más tardar a la octava semana. Control del edema y sinovitis secundaria en la cirugía. El uso de algunas rodilleras o soportes aprovechando la ventaja mecánica de la compresión pueden hacer disminuir significativamente el edema provocado muchas veces por la cirugía. Ejercicios de cuádriceps e isquiotibiales y su entrenamiento. Se ha demostrado que se pueden producir entre un 40 a un 45% de atrofia muscular después de la quinta semana de inmovilización. Es por esto que, respetando los periodos de cicatrización de los tejidos, los ejercicios deben tener una secuencia lógica, desde ser asistidos a voluntarios cuando sea permitido. Reeducación de la marcha. Siendo la marcha uno de los aspectos más deteriorados al reconstruirse un ligamento cruzado anterior, es primordial corregir todas las alteraciones que estén presentes. La marcha con 1 o 2 bastones dependen exclusivamente de cada paciente y esta debe comenzar dependiendo de las lesiones asociadas que presente la reconstrucción, incluso antes de ser retirados los puntos de la cirugía operatoria. Ejercicios de propiocepción articular. Estos deben tener una secuencia lógica y deben ir desde simples movimientos en una tabla inestable hasta entrenamientos específicos de la articulación de la rodilla que sean incluidos en un gesto deportivo específico. Entrenamiento cardiovascular o aeróbico. El uso de bicicleta estática como parte del entrenamiento aeróbico dependerá de los grados de movilidad que tenga la articulación de la rodilla, pero una vez alcanzado esto, pueden ser utilizadas a partir de la 4ª semana. Por otra parte, el trote solo se indicará en treadmill no antes de la 8ª semana. Sin embargo, la natación, como otro método de entrenamiento aeróbico, puede incluso comenzar una vez producida la cicatrización de la herida operatoria. Uno de los roles en deporte que el kinesiólogo está llamado a desarrollar se vincula directamente con la vuelta a la actividad física y su entrenamiento. Para esto, deberá realizar una serie de actividades con el propósito de reintegrar en las mejores condiciones físicas al paciente que por determinadas circunstancias ha debido someter a una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior. Los kinesiólogos siempre se ven enfrentados a pacientes y a la siguiente pregunta: ¿cuándo puedo volver a realizar actividad física? Algunos autores proponen 6 meses después de la cirugía, otros más conservadores hablan de 1 año después del acto quirúrgico.
Nuestra experiencia nos permite plantear que los 6 meses es un periodo en que el reintegro a la actividad deportiva es el más adecuado. Sin embargo, los criterios que nosotros como profesionales de la salud debemos manejar objetivamente son los siguientes. Movilidad completa de la articulación de la rodilla, 0 a 140 grados. Ausencia de dolor en la articulación. Test isokinético de cuádriceps a lo menos 80% de su fuerza máxima. Test isokinético de isquiotibiales superior al 85% de su fuerza máxima. Test isokinético comparativo con déficit de un 15% con respecto al segmento homólogo. Completo programa de trote igual al tiempo que realiza en su actividad deportiva. Debe superar los test específicos de su deporte y completar a satisfacción el programa de agilidad específica. Examen clínico satisfactorio y el paciente debe expresar el deseo de realizar deporte sin sentir el más mínimo temor.